Palabras finales antes de los saludos y despedida final del apóstol Pablo. Estamos en los capítulo 4, versículos del 10 al 19. Se lo ha titulado El secreto del contentamiento. El secreto del contentamiento. La semana pasada vimos algunos versículos, aparte de este texto que tenemos aquí, del verso del 10 al 19, que nos habla justamente del contentamiento. Por ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 3 y en el verso 5, él dice: contentaos con lo que tenéis, dice. Conténtense con lo que tienen, dice. Porque él dijo, está hablando de Jesucristo, porque él dijo: nunca os abandonaré ni dejaré. Bueno, esa es una promesa de Dios, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Y nosotros, teniendo un Dios totalmente e infinitamente sabio, Él dice: nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Entonces vemos que el contentamiento no solamente es una virtud aquí para un cristiano, sino que es elevado a un nivel de mandamiento. Es una orden de Dios para nosotros los creyentes, que debemos estar contentos. Debemos contentarnos con lo que tenemos. Recordemos que el apóstol Pablo, en el momento que él escribía esta carta, él era un prisionero romano. Estaba encadenado a un soldado romano. Estaba con un grillete en sus pies y en el pie de un soldado romano para que no escape. Esa era la manera como tenían a los prisioneros en aquel tiempo. Estaba privado de su libertad. Él tenía un ministerio que se movía de un lugar a otro, pues él ya no podía hacer nada de eso. Y en medio de esta aflicción, Pablo escribe su agradecimiento a los hermanos de Filipos, porque le habían enviado generosamente una ofrenda o algo, le habían enviado por medio de Epafrodito. Epafrodito trajo en sus manos esa ofrenda que le enviaban los hermanos filipenses. Por lo tanto, la intención primordial de estos versículos del 10 al 19 que encontramos aquí es una expresión de acción de gracias. Si lo leemos a estos versículos, usted va a ver que es pura expresión de gracia del apóstol Pablo. Y encontramos aquí a un apóstol que está contento, que está alegre, está contento, ¿ves? Y también encontramos aquí un ejemplo de un hombre que está contento y que es un ejemplo para nosotros. Es algo que nosotros necesitamos desesperadamente por el mundo en el que nos encontramos. Necesitamos el contentamiento. Y veíamos que la palabra contentamiento se remonta a un término griego que significa ser autosuficiente, estar satisfecho, tener lo suficiente. El término en cierta forma significa una cierta independencia, o sea, cierta independencia, una cierta carencia de necesidad, así que como que no necesitara cosas, ¿no? Y Pablo dice: mira, yo he aprendido el secreto. ¿Y cuál es el secreto? Bueno, eso es lo que estamos estudiando en este momento. En una sociedad como la que nosotros vivimos, una sociedad que vive descontenta, necesitamos aprender a contentarnos. Entonces, veamos algunos principios. Brevísimamente voy a repasar el principio de la semana pasada y hoy vamos a ver 2 principios más, así que vamos a tener 3 principios. ¿Recuerdan la semana pasada el principio que estudiamos? Una confianza en la providencia de Dios. Una confianza en la providencia de Dios. Y está en el versículo 10, cuando dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. A los tiempos, a los 10 años, los hermanos de Filipos se acuerdan de enviarle otra vez una donación, un donativo al apóstol Pablo. 10 años habían pasado cuando él había llegado a Filipos, había predicado el evangelio y fundó la iglesia allí en Filipos. Y le habían enviado una ayuda también, y cuando viajó a Tesalónica le habían enviado una ayuda económica. 10 años que había pasado de esa ofrenda de amor que le habían dado. Pero es interesante cómo el apóstol Pablo dice: mira, ustedes ahora me mandan esto y en 10 años no me habían enviado nada.
pero no era porque estaban despreocupados por mí, ustedes estaban preocupados por mí, porque dice, estabais solícitos, dice, de lo cual estabais solícitos, ¿ves? Sino que ¿qué? Sino que les faltó ¿qué? Y dice, oportunidad. Esa palabra oportunidad en el idioma original es kairos, que significa tiempo, pero no cronológico, sino tiempo de oportunidad. Y la Reina Valera lo coge bien en la palabra y dice oportunidad. Mira, no sabemos por qué en 10 años los hermanos filipenses no le habían enviado ningún tipo de donación al apóstol Pablo. No sabemos si estaban extremadamente pobres los hermanos, o si no sabían dónde estaba ubicado el apóstol Pablo, o no sabían de la gran necesidad del apóstol Pablo. No lo sabemos, pero Pablo dice, en realidad ustedes no tuvieron la oportunidad de hacer eso. Y no tengo nada en contra de ustedes, no tengo nada que reprenderles. Yo entiendo, dice, no tuvieron la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Pablo cuando él dice esto? Que Pablo tenía una confianza paciente en la providencia soberana de Dios. No había pánico en el corazón del apóstol Pablo. No había necesidad de manipular a las personas para conseguir lo que él pensaba que era necesario para él. Estaba seguro de que Dios, a su debido tiempo, él iba a ordenar las circunstancias para que sus necesidades físicas sean suplidas. Él sabía que no había nada realmente entre él y los filipenses. No tenía nada que reprocharles. Él no sintió ninguna responsabilidad de resolver algún conflicto con ellos. Él solamente esperó pacientemente en el Señor y el Señor lo hizo suceder. Y eso es lo que se llama la providencia de Dios. Pablo estaba contento entonces, porque sabía que los tiempos y las oportunidades de la vida eran controladas por un Dios soberano que maneja todas las cosas. Recordemos que Dios actúa tomando todos los elementos diversos de lo normal que sucede en la vida, y Él todos esos eventos los orquesta para lograr su propio propósito. Entonces la persona contenta es la persona que sabe que Dios está ordenando todo para su propósito santo. Uno no es la estrella, Dios es la estrella. Él organiza todo para su propósito santo. Y eso lo entendía muy bien el apóstol Pablo, así que no tuvo nada que reprochar a los hermanos filipenses. Él lo tomó simplemente como que no tuvieron la oportunidad porque él esperaba en Dios. Ahí estaba, radicaba toda su confianza. Él trabajaba muy fuerte como sus fuerzas le daban, y él estaba contento de que Dios tiene el control de los resultados. Eso es el contentamiento. Y eso es lo que Pablo tenía. Entonces este es el primer principio para el contentamiento, es la confianza en la providencia de Dios. Y ahora vamos al segundo principio, que lo encontramos en el versículo siguiente, en el versículo 11, que nos dice así. Dice, no lo digo porque tenga escasez, dice, no lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué interesante lo que nos señala el apóstol Pablo aquí. Dice, está hablando del contentamiento que dice en el versículo 10. Estoy contento de que me han enviado esto. Está contento, está gozoso el apóstol Pablo. Y dice, no lo digo porque tenga escasez. Está reconociendo que él tiene necesidades. Está reconociendo que está escaso. ¿Ves? Pero no digo esto, no estoy contento y estoy diciendo esto porque tenga escasez. Pues dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que Pablo estaba satisfecho con poco. Su contentamiento aquí nos está diciendo que no era porque ahora estoy contento, porque me han enviado esto. No, él estaba contento antes. Antes de que le envíen, ya estaba contento. ¿Ves? Y ahora que le envían, por eso él dice, no lo digo porque estoy en necesidad. Reconoce que tiene necesidad, pero por eso no es que ahora estoy contento. No dice que esa es la razón de su contentamiento. Él dice, yo antes estaba contento. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea
mi situación, ¿ves? Él estaba en paz con la providencia de un Dios soberano y entonces él estaba contento. Él estaba satisfecho con poco. Este es el segundo principio, que Pablo se contentaba con poco. ¿Ves? Que Pablo se contentaba con poco. No importa que él estuviese allí prisionero, no importa que estuviese encadenado a un soldado romano, no importara que él comiera poco, que tuviese poca bebida, tal vez no bebía lo que antes podía beber, en una prisión no hay cómo hacer eso. No importa que él tenía poco consuelo allí en la cárcel. Esas circunstancias, esas cosas no tocaron su contentamiento, no le arrancaron su contentamiento. Él estaba satisfecho con poco. Este es el segundo principio que Pablo nos muestra aquí en el versículo 11. Él se contentaba con poco. Ahora, esto afecta en particular a esta cultura en la que tú y yo estamos viviendo, ¿verdad? Esto afecta grandemente, porque estamos viviendo en una cultura donde no hay contentamiento. Esa es la cultura que nosotros vivimos. En esta cultura, mientras más se tiene, más descontento se está. Más tienes, estás más descontento, más desesperado, como si necesitaras más todavía. Si queremos conocer a una persona miserable, infeliz, bueno, puedes ir a un hombre rico y ahí lo vas a encontrar. Allí lo tienes. Mientras más tiene, más necesidad supuestamente tiene. La actitud de las personas hoy en día es que sus necesidades nunca pueden ser satisfechas. Nunca pueden ser satisfechas. Entonces la gente se ve obligada a correr más por las necesidades para que sean suplidas. Y es como una pasión que debe consumirse a que las necesidades sean suplidas. Y nunca llegan a satisfacer todas sus necesidades. Entonces la actitud de la gente de hoy en día es que cualquier cosa menos poca satisfacción, como Pablo. No hay poca satisfacción hoy en día. Parece que el valor número uno de este sistema en que nosotros vivimos, en este Ecuador que nosotros vivimos, el valor número uno es la necesidad. Ese es el valor número uno. Estamos desarrollando un concepto de vida que dice, toda la vida es un proceso del hombre satisfaciendo sus necesidades. Toda la vida debe el hombre satisfacer sus necesidades. ¿De dónde viene eso? Del humanismo. Los psiquiatras y muchos de estos hombres que son humanistas, para ellos no hay Dios. El hombre es sublime, está en lo alto. Si no hay Dios, ¿quién es el que está arriba? Es el hombre. Es lo máximo, lo más alto. Entonces la totalidad de la existencia no es para satisfacer a Dios, sino ¿para quién? Para el mismo hombre, para satisfacerse uno mismo. Y así cuando uno comienza con una premisa humanista como esta, donde el hombre es supremo, si tú comienzas con una premisa así, entonces el hombre es lo más sublime y el hombre debe satisfacerse, le debe cumplirse las cosas. Y toda la vida consiste entonces ¿en qué? En satisfacer las necesidades del hombre. ¿Ves? Ahora se ha puesto entonces al hombre en un curso imposible de satisfacerle, de traerle contentamiento, porque eso es a cada rato, eso nunca termina. Toda la vida el hombre va a pasar tratando de satisfacer sus necesidades. Es algo tremendo, ¿ves? Ahora, ¿de dónde averigua el hombre cuáles son sus necesidades? ¿Dónde es que la humanidad averigua cuáles son las necesidades? Bueno, no es de si tengo sustento y abrigo y una manta suficiente. Eso no viene de ellos, ¿no? ¿Quién es el que define las necesidades del hombre hoy en día? Bueno, la cultura. La cultura es lo que demanda y dice, esto es lo que el hombre necesita. Estas son las necesidades del hombre. Entonces la cultura es la que está definiendo sus necesidades. Es tan diferente a cómo el apóstol Pablo vivía y consideraba sus necesidades. Pablo estaba satisfecho con poca comida, con poca bebida, con un lugar para dormir. Eso era suficiente para el apóstol Pablo, una colcha con que taparse. Y eso es exactamente lo que dice la Biblia. Dice, conténtense con lo que ustedes tienen. Conténtense con sus salarios, con la comida y la ropa que tienen. Gran ganancia
dice, es la piedad con contentamiento. Entonces aquel que tiene todos los recursos nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar. Es la promesa de Dios. No te va a abandonar Dios, no te va a dejar Dios. Así que Pablo entiende todo eso y se contenta con sus necesidades básicas de la vida. Pero él no lo toma de la cultura, muy diferente hoy en día cómo vive la gente, tomando lo que es necesidad de la cultura. Cuando Pablo está diciendo en este versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. Lo que realmente quiere decir es, no tengo ninguna necesidad de que no se cumpla. Tal vez no se están cumpliendo tan plenamente como me gustaría, dice el apóstol Pablo, que se cumplieran, pero son cumplidas mis necesidades, son cumplidas. El apóstol Pablo es tan sensible a estas necesidades, es tan sensible que realmente es un impacto aún para nosotros mismos, los cristianos, cómo él considera estas necesidades básicas, cómo él las considera, porque las toma de Dios, las toma de las Escrituras. No las toma del mundo de su tiempo, de la cultura de su tiempo. Y solamente para entender un poco cómo es que considera el apóstol Pablo sus necesidades básicas, mira lo que dice 1 Corintios 9:14. Cuando Pablo escribió a los hermanos de Corinto, recuerden que esta iglesia tenía muchísimos problemas de todo nivel, y también aquí el apóstol Pablo les escribe así, 1 Corintios 9:14. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que dice, que vivan del Evangelio. Entonces, Pablo les dice a los hermanos de Corintios, mira, yo tengo derecho a vivir del Evangelio porque yo predico el Evangelio. Debo ser apoyado por las iglesias, dice el apóstol Pablo. Les escribe a los corintios diciéndoles esto. ¿Ves? Y en los versículos anteriores Pablo les ha puesto ejemplos de los soldados, de los viñadores, de los apacentadores. Dice, ¿quién fue soldado jamás a sus propias expensas? Porque los soldados cuando van a la guerra y están luchando por la patria, ¿quiénes los sostienen? La nación les sostiene porque ellos están defendiendo allá la patria. No hay soldados a sus propias expensas. Y él pone diferentes ejemplos para él decir de que él tiene el derecho de ser sostenido. ¿Ves? Mira el versículo 12 lo que dice, si otros participan de este derecho, y se está refiriendo al apóstol Pedro, que él era sostenido por las congregaciones, dice, si otros participan de este derecho sobre ustedes, dice, ¿cuánto más nosotros? Entonces Pablo le dice, yo tengo derecho a esto, Dios ha establecido esta manera, ¿no? Que los que trabajan en el Evangelio vivan del Evangelio. Verso 12, mira lo que sigue diciendo, pero no hemos usado de este derecho. Eso es lo increíble del apóstol Pablo. Mira cómo no quiere molestar él. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Así que Pablo dice, yo no voy a tomar nada de ustedes. Yo estoy trabajando con mis propias manos. No quiero nublar su forma de pensar sobre mis motivos, porque los hermanos de Corinto estaban criticando aún las motivaciones del apóstol Pablo y él no quería poner ningún tropiezo al evangelio. Entonces él dice, yo mismo voy a trabajar y yo mismo me estoy sosteniendo, aunque tengo derecho de ser sostenido por ustedes, no voy a hacer uso de ese derecho, voy a trabajar y voy a sostenerme para que ustedes no poner ningún tropiezo en cuanto al evangelio. He decidido trabajar para sostenerme, dice el apóstol Pablo. Y mira lo que dice en la primera carta a los Tesalonicenses 2:9, que también les escribe a los hermanos de Tesalónica, y es algo interesante cómo él considera esto, ¿no? De sus necesidades básicas. Primero los Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Dice, como trabajando de noche y de día. Pablo trabajaba de noche y de día. Estaba trabajando para no ser, ¿qué? Gravosos a ninguno de vosotros. Es decir, no quiero ser una carga a ustedes, hermanos de Tesalónica. Y por eso recuerden cuando yo fui a ustedes, cómo trabajaba de día y de noche. Es para sostenerse él, para no ser una carga a la iglesia, ¿ves? Para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. De alguna manera no quería poner ningún obstáculo. Y dice,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. No queremos ser carga, es lo que decía Pablo. Y solo para que veamos la forma de pensar cuando él recibía una ofrenda. Cuando él recibía una ofrenda, cómo él pensaba. Tal vez él nos muestra ahí su corazón. Mira la segunda carta a los Corintios 11:8. Segunda carta a los Corintios 11. Cómo él consideraba esto cuando él recibía una ofrenda. Mira cómo lo consideraba Pablo. Segunda a los Corintios 11:8 dice, he despojado a otras iglesias. ¿Sí ves? Él dice, ¿sabe lo que significa despojar? Robar. ¿Ves? Pablo dice, he despojado a otras iglesias. ¿Es considerado como que le he robado a otras iglesias? ¿Por qué había hecho eso Pablo? ¿Por qué había despojado a otras iglesias? Mira lo que sigue diciendo este verso 8. Dice, recibiendo salario, dice, para serviros a vosotros. Los de Tesalónica y Corintios eran hombres que podían ver en Pablo motivaciones equivocadas y para no poner ningún tropiezo decidía trabajar él. Pero cuando no le alcanzaba o no había trabajo, le sostenían otras iglesias. Pero él lo considera así, como que he despojado a las otras iglesias. ¿Para qué? Para trabajar con ustedes, para suplir su necesidad espiritual, ¿no? Para serviros a vosotros. Entonces, cuando otras iglesias lo apoyaban a Pablo, él lo vio como un robo, ¿ves? Y verso 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, ¿quiénes lo suplieron? Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Solo para que observemos cómo es que Pablo considera todo esto. Es porque estamos estudiando este punto de que él se sentía satisfecho y contento con poco, ¿ves? Ahora, si lo vemos a Pablo desde este punto de vista, como estamos observando estos versículos, oye, Pablo sería un pésimo televangelista, ¿no? Pésimo televangelista. Es decir, él no tenía lo que tienen los televangelistas. Hoy en día sería un contraste, ¿ves? ¿No? Y cómo él considera esto de pedir la ayuda y el apoyo. Lo recibía, sí, pero mira cómo aún lo considera, porque él tenía que ser sostenido de alguna manera. Si esta iglesia tenía un problema en su concepto de ayudar o sostener, entonces habían otros que estaban dispuestos a hacerlo, ¿ves? Bien, Pablo, ¿por qué tiene este concepto? Porque él estaba seguro de que Dios iba a satisfacer sus necesidades y no quería que la gente malinterpretara sus motivos. ¿Y por qué él estaba satisfecho con poco? Así que, bueno, estaba contento. Ahí entendemos el contentamiento del apóstol Pablo. Por eso, regresando aquí, Filipenses capítulo 4 y el verso 11 dice, pues he aprendido, y es enfático aquí, ¿no? En el idioma original es enfático, he aprendido, es como una lección, he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esta palabra contentarme es una misma palabra que se encuentra en la segunda carta a los Corintios 9:8. Es la misma palabra, la encontramos, pero tal vez de una manera diferente, registrada aquí por la Reina Valera. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Y esta palabra suficiente, van al idioma original, es la misma palabra que encontramos acá, de contentamiento del apóstol Pablo. He aprendido a contentarme, he aprendido a sentirme suficiente, estoy satisfecho, es lo que está diciendo Pablo, estoy satisfecho, no tengo necesidades que no se estén cumpliendo. No está negando sus dificultades, Pablo, ¿sí? No dice, no, yo no tengo nada, no tengo ningún problema. No, él no está negando sus dificultades, no está negando las circunstancias duras que él está pasando, no está negando, él simplemente está contento con el cuidado providencial de Dios y está satisfecho con muy poco. Este es el segundo principio, está satisfecho con muy poco. Diferente a lo que sucede hoy en día.
Las personas hoy en día que predican el Evangelio piensan de alguna manera que tienen derecho a vivir un estilo de vida altísimo, ¿ves? Altísimo. Más allá de la vida ordinaria y qué sé yo, ustedes saben más eso, que lo ven en televisión todos los días. Qué diferente el apóstol Pablo, ¿no? Diferente de los televangelistas, de los predicadores hoy en día que se centran únicamente en sus propias necesidades. Si le dices a Pablo, oye Pablo, ¿necesitas? Y él te va a decir, oye, estoy satisfecho, estoy contento, ¿ves? Alguien podría decir, pero Pablo está fuera de sí, él no está evaluando bien las necesidades, no está siendo realista el apóstol Pablo. ¿Cuáles son tus necesidades? Y como que él no estuviese evaluando bien las cosas, ¿no? Pablo está equivocado en su mente, ¿no? Pero no es así, ¿ves? Pablo dice, bueno, tengo un poco de comida, tengo un lugar donde dormir, tengo una manta para cuestiones del frío y bueno, tengo algo que ponerme, suficiente, dice Pablo, suficiente. Esas son las necesidades básicas, ¿ves? De lo que dice la Escritura. Y Pablo está viviendo eso, conforme a lo que Dios determina, cuáles son las necesidades básicas. Pero la cultura en que nosotros vivimos está simplemente impulsada por la necesidad. Ese es el gran contraste, ¿no? Nuestra cultura vive impulsada por la necesidad. Por la definición del hombre es que el hombre es lo máximo y por lo tanto si el hombre es lo máximo, entonces satisface el hombre todas las cosas porque él es lo máximo. Entonces él debe estar satisfecho en todas las cosas, todas sus necesidades deben ser satisfechas. ¿Cómo el hombre cristiano y el hombre del mundo definen sus necesidades? ¿Cómo es que las definen? Bueno, el cristianismo y el humanismo definen sus necesidades mirando a un mismo punto, pero al mirar las perspectivas son diferentes, pero miran todos, los dos miran el mismo punto. ¿Cuál es ese punto? Entonces ellos se preguntan, la pregunta es, ¿estamos solos en el universo? ¿Estamos solos en el universo? Y los cristianos contestamos que nosotros no estamos solos en el universo. Nosotros miramos por eso más allá de esta tierra, más allá de este universo. Miramos a nuestro Creador, hay un Dios, es nuestro Dios. Ese es el concepto del cristianismo. Pero el humanismo, ¿qué es lo que responde? Estamos solos en el universo. Entonces, ¿quién es lo máximo en este universo? El hombre. Entonces, groseramente extiende sus horizontes y su experiencia enfocándose en los seres humanos mismos y en sus necesidades. Y ya ves, entonces, por qué la cultura vive de esa manera, ¿no? Queriendo satisfacer sus necesidades. Esa es la nueva religión que existe hoy en día, ¿no? Oye, vive para ti, gózate, suple todas tus necesidades. Es la necesidad del hombre. Y eso lo vemos en la televisión, ¿no? Toda la idea de la televisión es de un solo golpe, es producir descontento. Eso es lo que hace la televisión. Produce descontento. Es que no tengo eso, dice. Y ya tú estás mal. Y ya estamos que yo no tengo esto. Esa es toda la idea de la televisión. Seguramente usted sí se ha dado cuenta de eso, ¿ves? De eso se trata todo lo que es la televisión. El objetivo de la televisión es ponerte descontento para que pienses que tú necesitas algo y no lo tienes. Entonces debes satisfacer esa necesidad. El objetivo de la televisión no es poner programas. Ellos hacen pensar que no, ellos van a poner programas buenos. El objetivo de la televisión es hacerte comprar cosas. Por eso el tema principal de la televisión son los anuncios, son las propagandas. Yo trabajé 20 años casi en agencias de publicidad y sé algo de esto y te puedo decir que así es como viven todos ellos, ¿no? El asunto es ponerte las propagandas. No importa si el programa es bueno o malo. El programa puede ser bueno, pero si no hay personas que estén viéndolo, no hay spots que salgan y gente que esté viendo, pues, dice, por más que sea bueno ese programa, lo anulan. Dice, no. Tiene que haber personas que publiquen allí, si ves, y paguen por ese programa, ¿no? Lo ponemos simplemente fuera del aire, porque toda la idea es apelar a tu descontento, crear una necesidad que no sabías que tenías, ¿no? Y llevarte
por esa necesidad a comprar lo que ellos están diciendo. O sea, el programa en realidad es incidental, el comercial es la piedra angular, el comercial. ¿Ves? En la televisión los programas más importantes son los programas donde hay spots donde ven más gente, ¿ves? Donde ven más gente, y esos son más caros todavía, son mucho más caros todavía. Entonces, el comercial es la piedra angular para ellos. Nunca verás un anuncio de televisión que te dice como la Escritura dice, oye, conténtate con el abrigo y la comida un poco y tienes donde dormir, asentar tu cabeza y suficiente. Nunca vas a encontrar una propaganda que te diga eso, ¿ves? Siempre va a ser todo lo contrario. Anteriormente, los deseos de una persona sobrepasaban las necesidades básicas, ¿verdad? Porque así hemos vivido antes, al menos muchos deseos tenemos. Oh, es que tengo deseos de viajar por todo el mundo. Está bien, son tus deseos. Deseos podemos tener muchos, pero las necesidades deben ser suplidas. Y los deseos siempre están más allá de las necesidades, ¿verdad? Siempre se ha manejado así y en muchos años anteriores así es como se ha vivido y se ha conceptuado así. Y eso es correcto, es decir, tengo muchos deseos, pero esos no son necesidades. Pero hay necesidades que deben suplirse, ¿ves? Y eso lo tenían muy claro. Y las predicaciones anteriormente, por eso apelaban a que el creyente no debe contentarse de que solamente que se contente con que se suplan las necesidades básicas. Se han cumplido las necesidades básicas, oye, está bien, estás viviendo bien, debes contentarte. No vivas descontento por deseos no satisfechos. Los deseos son deseos nada más, ¿ves? No debes vivir amargado porque un deseo no ha sido suplido. Oye, así eran las predicaciones, al menos apuntaban porque así es como vivía la cultura y lo que dice la Escritura. Pero ahora se ha tergiversado todo eso, ¿ves? Vivimos en una sociedad en la que nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras necesidades exceden ahora nuestros deseos. O sea, la necesidad excede a tus deseos. ¡Qué tremendo! ¿Ves? Es algo que ha ido fuera de todo, en realidad. Las necesidades exceden a los deseos. La televisión no nos atrae sobre la base de, ¿te gustaría tener esto? Eso no es lo que nos dice la televisión. ¿Te gustaría tener esto? No. La televisión te dice, necesitas esto. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que te da. Necesitas esto, ¿ves? Entonces, si claro, tú no lo tienes, te amargas. Es que yo necesito y no tengo lo que necesito, ¿no? Y esas son las conversaciones que hay hoy en día entre las personas. Entonces resulta que ahora que lo que necesitamos no logramos satisfacer, ¿ves? Y ha superado ahora a los mismos deseos que antes eran mucho más allá de las necesidades básicas. Y esto ha cambiado totalmente. ¿Sabían ustedes que millones de mujeres que no querían ser liberadas y luego descubrieron que necesitaban ser liberadas? ¿Ves? Descubrieron que, necesitamos la liberación. Así salió, de pronto. ¿Sí ves? Había millones de jóvenes que no querían vivir en la liberación sexual hasta que descubrieron de que necesitaban vivir en la liberación sexual. No, porque si no serían jóvenes reprimidos y adultos serían un problema en sus matrimonios. Así se manejaba antes, ¿ves? Y entonces todo será allí diferente. Es una vez que tienes esta base humanista y dices que el objetivo de la vida del hombre es satisfacer sus necesidades, entonces le das al diablo todo lo que necesitas para mudarse y entonces él solo redefine todas las necesidades. Él las redefine, ¿ves? Y todo lo que era deseo ahora lo pone como una necesidad. Los homosexuales, que es una década anterior a esta, ¿ves? Que hemos visto cómo ha sobresalido. Necesitan ser libres para vivir como homosexuales. Tenemos la necesidad, dicen ellos. Es como un derecho, es como un deber que tienen, ¿ves? Así es como comenzó esto. Los jóvenes necesitan tener encuentros sexuales sin fin para liberar esos egos reprimidos. Hace unos años, cuando yo estaba en otra iglesia, en esa iglesia pensaban de que
Un joven que se casó a los 22 años, luego a los 30 dejó abandonada a la mujer y se fue con otra mujer. Entonces en la iglesia se manejaba el concepto de que eso era porque de joven él no fue libre sexualmente, no vivió la sexualidad, no vivió el mundo. Y entonces ahora está viviendo el mundo, dice. ¿Ves? ¿Te puedes imaginar lo que se maneja y se cree en las iglesias? Eso es los egos reprimidos. Y entonces como vivió reprimido este joven, por eso ahora es así, dice. Es algo terrible, ¿ves? Las mujeres necesitan rebelarse contra la supresión de sus maridos y necesitan ahora sus propias carreras. Y entonces, ve, todo el mundo ahora vive de esa manera. Los hijos necesitan expresarse. Un hijo necesita expresarse, necesita ser liberados de la esclavitud, de la reprensión de los padres. Y entonces ahora tienes hijos allí liberados. La sociedad empieza a definir todo lo que es necesidad para nosotros ahora. Es la sociedad, la cultura. ¿Dónde se detiene? Bueno, la premisa es, vamos a satisfacer las necesidades. Por eso vivimos aquí, por eso existimos, estamos en este mundo, para que nuestras necesidades sean cumplidas. ¿Y qué hace el cristianismo? ¿Qué hacen las iglesias? Ciegamente, ignorando todo esto, dicen, oh sí, esta ha sido la teología bíblica, ha sido la teología bíblica, y la cultura la toman como si fuese la misma verdad de Dios. Entonces ahora el empuje es que todos debemos tener, que todos necesitamos ser exitosos, que todos debemos ser liberados. Así debe ser el evangelio. Este es el evangelio. Entonces eso es lo que tenemos que perseguir. ¿Qué obtenemos con todo esto? Una cultura totalmente descontenta y una iglesia totalmente descontenta. ¿Ves? La idea es producir descontento. Esa es la idea, esa es la cultura, producir descontento. Es trágico esto, ¿ves? Cuando tú muerdes ese anzuelo y vives amargado entonces, ¿no? Vives amargado. Pero Pablo sabía que el fin principal del hombre no es satisfacer sus necesidades, sino adorar y disfrutar de esa relación que tiene con Dios. Eso es para Pablo, ese es el concepto que tenía Pablo. Pablo sabía que el tema no era la necesidad humana, sino vivir para la gloria de Dios, su creador. Esa era su gran necesidad. Él estaba contento por eso con muy poco, solo realmente lo que necesitaba. Y eso era suficiente para contentarlo a él, para satisfacerlo a él. Ahora, no es fácil sacarnos esto, ¿ves? No es fácil para nada sacarnos y arrancarnos esto de la cultura que está metido entre nosotros. Pero lo peor de todo es cuando empiezas a redefinir el evangelio, lo comienzas a cambiar al evangelio y haces que Dios sea una gran necesidad, pero no una gran necesidad para adorarlo, sino una gran necesidad como si fuese allí una botella y donde tienes que soplar o tocar para que salga el genio que es Dios y te dé todo lo que tú quieres, para que supla todas tus necesidades. Allí comienzas a redefinir el evangelio, ¿ves? Y eso es lo que están haciendo muchos creyentes. Eso lo vemos nosotros hoy en día. Todo el mundo está corriendo para hablar de algún consejo porque haz que, le dicen los consejeros, tus necesidades no son suplidas, no son satisfechas. Por eso es que tú vives de esta manera. Tu marido no te está dando esto. Tú no tienes esto, no tienes lo otro, no tienes cómo expresarte, ¿no? Y muchas otras cosas totalmente equivocadas. ¿Quién es el que nos está diciendo que necesitamos tal cosa? ¿Quién me dice eso? ¿Quién me está diciendo tú necesitas esto, yo necesito esto? Bueno, de repente esta cultura está traduciendo todo lo que quiere en una necesidad, ¿ves? Y luego diciéndole al hombre, debe satisfacer esta necesidad. O no has cumplido entonces en la realización de tu vida, no has cumplido en tu vida. Entonces, ¿qué hace el hombre? Fuera del camino, voy a buscar mis necesidades, voy a suplir mis necesidades. ¿Ves? Y eso es lo que vemos al hombre hoy en día corriendo tras el cumplimiento de sus necesidades. ¿Cómo en el mundo vas a conseguir cristianos en medio de una cultura así, ¿no? Que realmente digan,
me contento con poco. Pues no importa si es poco. No me importa si tengo mucho también, porque Pablo había vivido en los dos estándares. Yo estoy bien, estoy contento, estoy feliz. Mucho o poco, estoy feliz. Todo lo que necesito es a Dios. ¿Cómo podemos encontrar cristianos que vivan de esta manera? Porque esta es la manera correcta, ¿ves? Porque esa es la manera como Pablo vivía, ¿ves? Pablo se contentaba con poco. Y entonces Pablo dice, nunca conocerán el verdadero contentamiento en sus corazones hasta que tengan una total confianza en la providencia soberana de Dios, ¿ves? Nunca va a haber contentamiento si no entendemos este primer principio que lo vimos ya. ¿Por qué? Porque Dios ordena todas las circunstancias de este mundo natural y todas las hace convergir para sus propósitos santos. Y Él nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar, no se va a olvidar de nosotros. Y si no conocemos esta providencia de Dios, si no la entendemos aquí en nuestro corazón, entonces no vamos a estar contentos, ¿ves? No vamos a estar contentos. Y en segundo lugar, este principio que hemos visto, nunca sabremos contentarnos y satisfacernos con poco si nuestra satisfacción no depende de lo que el mundo define como es necesario. Debemos quitar lo que la cultura dice que es necesario, ¿ves? Y vivir bajo lo que Dios dice que es necesario. Y el tercer principio que vamos a ver se encuentra aquí en el versículo 12, pero vamos a leer desde la mitad del verso 11 aquí. Pablo había aprendido de alguna manera, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice. Y mira ahora en el verso 12, él lo expande a esto, lo abre más todavía, ¿ves? Verso 12 dice, sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo expande, ¿ves? Verso 11 dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué interesante. Lo primero que señala Pablo es, sé vivir humildemente. Es decir, yo sé vivir con medios humildes. Y también sé tener abundancia, dice. ¿Ves? Las dos cosas conocía el apóstol Pablo. Él ha estado en momentos de gran abundancia. Yo sé lo que es vivir con gran prosperidad. En todas las circunstancias. Yo las he vivido. Yo las he vivido, dice el apóstol Pablo. He aprendido el secreto de cómo vivir, ¿no? Al estar saciado con hambre, con sed, ¿no? Tener abundancia como sufrir también necesidad. Él había aprendido en estos dos ámbitos. ¿Qué es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo aquí? Que él, de alguna manera, él era independiente de las circunstancias. La independencia de las circunstancias. ¿Ves? Este es el tercer elemento que Pablo está poniendo aquí. Y lo vemos salir del corazón del apóstol Pablo, porque él está contento. ¿Ves? Él está contento. ¿Por qué? Porque él era independiente de las circunstancias. Las circunstancias no le tocaban su contentamiento, su gozo. No le movían en absoluto, porque él vivía independiente de las circunstancias, tenga poco o tenga mucho. ¿Ves? Él vivía independiente de eso. Cualquiera que sea mi situación, dice en el verso 11, en el verso 12 dice, en todo y por todo. Ahí está, todas las circunstancias, en todas las circunstancias. Yo soy el mismo, ¿ves? Esta es la parte de la satisfacción que es completamente independiente de las circunstancias. Esto es lo que Pablo había aprendido. Está enseñándonos a nosotros cómo es que debemos tener contentamiento. Él no dependía de las circunstancias, a diferencia de nosotros, ¿no? Ya algo no tenemos, ya estamos ahí, ya con cara larga y todos tristes, deprimidos, desanimados, tratando de tomar una pastilla para ver si nos animamos. ¿Ves? Él vivía independiente de las circunstancias. La única cosa que roba nuestro contentamiento de manera más frecuente son las circunstancias negativas, ¿verdad que sí? Las circunstancias buenas, sí, estamos pero contentos, felices, parecemos esos cristianos inamovibles.
Pero cuando viene la circunstancia mala o negativa, allí nos desmoronamos y perdemos nuestro contentamiento en el sentido de la suficiencia, como Pablo tenía suficiencia, satisfacción, paz. Eso es lo que él experimentaba realmente. Nosotros llegamos a ser victimizados por las circunstancias, somos víctimas de las circunstancias. ¿Qué dice Pablo? Él dice, yo sé cómo, yo he aprendido, yo sé cómo hacerlo. Yo he aprendido esto, yo tengo el secreto, lo estoy viviendo aquí ahora, sé cómo hacerlo. Yo sé cómo estar bien con medios humildes. Y Pablo está hablando de cosas físicas, no está hablando de cosas espirituales, está hablando de cosas materiales, físicas, está hablando de comida, está hablando de ropa, de necesidades diarias, de eso está hablando Pablo. No está hablando de cosas subjetivas. Sé cómo llevarme bien en medios humildes. Y lo que tiene en mente el apóstol Pablo es la pobreza, es la escasez. De eso es lo que está diciendo Pablo. Yo sé cómo ser pobre, dice. Sé cómo tener el sustento diario. Pero también dice, oye, también sé tener abundancia. ¿Ves? También sé tener abundancia. Así que él había vivido excelentes tiempos. Esa palabra abundancia es periseu, que significa tener suficiente. Y la Reina Valera lo traduce muy bien como abundancia, ¿no? Y está hablando también de cosas materiales, de cosas físicas. Está hablando el apóstol Pablo a eso. ¿Ves? Entonces él podía llevarse bien con la pobreza y podía llevarse bien en la prosperidad. Dice, en todo y por todos. Todas las circunstancias. Y dice, estoy enseñado. Y esta palabra es interesante aquí en el verso 12 que dice, estoy enseñado. ¿Sabes lo que significa enseñado? Significa, yo conozco el secreto. Eso es lo que significa. Conozco el secreto. Esa es la traducción. Yo conozco el secreto. Y es una palabra interesante. Se utilizaba eso para alimentar y cebar a los animales, como el forraje, para alimentar a los animales. Sé lo que es tener una gran comida, ¿no? Sé lo que es comer bien, sé lo que es comer suntuosamente. Él lo había hecho. Sé yo también lo que es estar bien alimentado. No, yo lo sé muy bien, dice Pablo, pero también sé lo que es pasar hambre, tener tiempos de gran privación, como los estaba teniendo en ese momento. ¿Ves? No tenía lo suficiente tal vez, comía muy poco, tal vez dormía muy poco, no había comodidades para él. Él lo había experimentado, estos dos ángulos. Y él dice, yo sé el secreto. Eso es ser enseñado. Yo sé el secreto. Dice, yo sé el secreto. Y luego cierra diciendo en este versículo 12, dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Bueno, el punto es que yo estoy contento, dice Pablo, porque vivo independiente de las circunstancias. Si tengo poco, estoy contento. Si tengo muchísimo y estoy disfrutando de todas esas cosas materiales, ¿sabes qué? Igual estoy contento. Yo nunca he sido víctima de las circunstancias, nos dice Pablo. Yo nunca he sido víctima de las circunstancias. Tenía tanta fe en las promesas de Dios. Él sabía lo que Jesús había dicho, ¿no? Es posible que hoy tengan que llorar, ¿no? Como dice en Lucas 6:21, pero se van a reír después, ¿no? Más tarde van a reírse. Es posible que ahora tengan hambre, pero ustedes serán llenos más tarde. Su ojo entonces estaba en una dirección correcta. ¿Por qué? Porque él estaba buscando la gloria futura. ¿Ves? Él estaba buscando la gloria futura. No dejó que las circunstancias presentes de esta vida lo devastaran, lo aniquilaran, lo hundieran al apóstol Pablo. Él había sufrido muchísimo en lo físico. ¿Ves? Pablo es la peor ilustración inimaginable para el evangelio de la prosperidad. ¿Tú crees que un televangelista te pone a Pablo de ejemplo? Nunca te va a poner de ejemplo. Pues. Nunca lo vas a escuchar a ellos. Porque tú abres las escrituras y ves lo que padeció el apóstol Pablo. Desde Hechos 14, aquí estudiamos todo el libro de los Hechos en algunos años que lo tomamos. Y dice que los judíos cuando vinieron de Antioquía a Iconio y convencieron a las multitudes y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. ¿Ves? Y alguien diría, es que Pablo no tuvo el poder para hacer eso. ¿Qué sé yo lo que dirían los televangelistas hoy en día? O estos nuevos predicadores, ¿no?
En Hechos 16 habla de Pablo y Silas cuando los atraparon, los agarraron. En el verso 19 dice, los arrastraron hasta el mercado, los llevaron ante los magistrados. Y en el verso 22 dice que la multitud se levantó junto con estos magistrados, arrancaron sus túnicas y procedieron a golpearlos con varas. ¿No? Los golpearon. Y cuando le infligieron todos estos golpes, los pusieron en la cárcel, ahí con el carcelero, y los pusieron con la máxima seguridad. Y habiendo recibido tal mandamiento, los arrojó a la prisión interna y los sujetó los pies en los cepos. Y en Hechos 17:3 dice, cuando los judíos de Tesalónica descubrieron que la palabra de Dios había sido proclamada en Berea también, vinieron allí agitando a las muchedumbres. O sea, ¿qué persecuciones las que vivió el apóstol Pablo por predicar, ser obediente a Dios y predicar la verdad. Luego vino el procónsul allí Gallo, los judíos con acuerdo se levantaron contra Pablo, lo trajeron al asiento del juicio. Bueno, y en el libro de los Hechos vemos todas las penurias que vivió el apóstol Pablo. ¿Ves? Es algo tremendo. Luego fue a Jerusalén y en Jerusalén fue tomado prisionero. Lo cogieron, fue tomado prisionero. Luego estuvo en Cesarea algunos años preso y luego pasó a Roma, que es donde está en ese momento estando preso y escribiendo esta carta. Si tú ves la segunda carta a los Corintios, del capítulo 11, él cuenta todo lo que padeció como apóstol, ¿no? Los naufragios, momentos que no tenía comida, no tenía abrigo, tenía mucho frío, ¿ves? Los golpes, los apedreamientos que él sufrió, muchísimas cosas. Eso no te van a poner los televangelistas. Es un ejemplo que no les sirve para ellos, ¿ves? Y lo que tratan de vender es que debemos ser exitosos, que tienes que tener todo esto, que si no, tus necesidades no son cumplidas, entonces no eres el hombre que debes ser, y muchísimas cosas, ¿ves? Son fantasías. Pero Pablo vivió una pesadilla para ellos. Esta pesadilla ni la toquemos, ni la prediquemos, y nunca te van a hablar de esta pesadilla, porque para ellos es una pesadilla esto. Pero Pablo sabía lo que era estar en circunstancias difíciles, pero él vivía encima de estas circunstancias. Ahí está, ese es el éxito. Si tenemos que ser exitosos, sería en eso nosotros, vivir por encima de nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque eso me mantiene el contentamiento, ¿ves? Eso me mantiene estar contentos. ¿Y cómo podemos vivir encima de estas circunstancias? Porque estamos mirando y estableciendo nuestros afectos en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra, ¿ves? Y Pablo miraba muy bien y por eso mantenía su contentamiento y su gozo. No le importaba sufrir por Cristo. Tenía una visión celestial, tenía una perspectiva eterna de las cosas. Y así es como él vivía a diario. Estaba buscando una recompensa eterna. Él lo resumió así en una de sus cartas. Esta aflicción, dice, no es digna de ser en comparación con la gloria venidera. Así es como él vivía. Esa era la realidad de su vida, ¿ves? Él padecía cosas, pero esto es poquísimo. Porque lo que yo voy a tener en el futuro, en la gloria, es algo inimaginable, ¿ves? Y él vivía de esta manera. Él veía la gloria, pero por venir, no la gloria presente, ¿ves? Y no le importaba el dolor aquí, entonces, no le importaba el dolor aquí. Este es un hombre tremendamente contento, ¿ves? Confiado entonces en la providencia de Dios. Estaba satisfecho con algo que era muy poco y era independiente de las circunstancias. Este era Pablo. Allí está el camino que nosotros debemos seguir para el contentamiento. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por recordarnos en esta mañana la necesidad de estar contentos con cualquier condición, circunstancia en la que nos encontramos, Señor. Ayúdanos a confiar en la soberanía, en tu providencia, Padre, que tú mueves todas las cosas, tú las promesas las cumples, Señor. Tú no nos vas a dejar y no nos vas a abandonar, Señor.
Ayúdanos a entender este principio, a vivirlo, Señor, bajo esta perspectiva, a contentarnos con poco, Señor. Ayúdanos a ver nuestras verdaderas necesidades, que son las que tú defines, no lo que la cultura define. Y ayúdanos a entender, Señor, claramente lo que nosotros debemos hacer, Padre Santísimo. Te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por todo ello. Que seamos independientes de las circunstancias. No seamos víctimas, no seamos víctimas de ellas, Señor. Mirar por encima de ellas a esta gloria futura. Ayúdanos a mirar correctamente. Gracias te damos por todo lo que nos has dado y la gran misericordia que sigues mostrándonos a cada uno de nosotros, Señor. Alumbra nuestra mente, Señor. Alumbra, haznos vivir de esta manera, Padre. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén.